cuál es Juan el Bautista. Antes de leer el texto, ahí vamos a ver el testimonio que Jesús da de Juan. Pero tal vez alguna vez usted ha aplicado para un trabajo. Y para aplicar por el trabajo le dicen, tienes que traer una referencia. Entonces usted empieza a buscar esa referencia. Cuando usted busca esa referencia, usted busca una persona que tenga un nombre respetable en la comunidad. Usted no busca a uno que no tiene un nombre respetable, usted busca a alguien respetable. Usted habla con esa persona y le dice, ¿puedes dar una referencia? Porque voy a aplicar a este trabajo, porque voy a aplicar a esta escuela, porque voy a aplicar a este scholarship, porque voy a aplicar a esto. Entonces, la persona que da la referencia por usted debe ser una persona respetable. Y lo que esa persona piensa y dice de usted es muy importante, muy, muy importante. En este texto, lo que vamos a ver es la referencia que el Señor Jesucristo da de Juan el Bautista. Y la pregunta que debe surgir cuando nosotros miremos todo lo que este texto nos va a dar, lo vamos a mirar verso por verso, palabra por palabra, es ¿cuál es la referencia que el Señor Jesucristo daría de mí si a Él se le preguntara personalmente? ¿Qué dices de Enrique Sarria? ¿Qué dices de usted? Ponga su nombre allí. ¿Cuál es la referencia que el Señor daría? ¿Qué diría Él de usted? ¿Qué calificativos le daría Él a usted en relación con su fidelidad a Dios, su fidelidad con la iglesia del Señor, su fidelidad en su caminar en santidad? ¿Qué diría el Señor? Yo creo que esa es la pregunta principal cuando miramos este mensaje. Y vamos a leer el texto, voy a leer de la Biblia de las Américas. Algunas partecitas suenan diferentes, no se preocupa, no es tan grande la diferencia. Pero si usted tiene Reina Valera. Pero Mateo 11, versos 7 al 15, dice, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Señor, oramos pidiéndote entendimiento de este texto que queremos estudiar. Que nuestra mente esté despejada, nuestro corazón abierto para recibir lo que tú quieres sembrar en nosotros hoy. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel, estando sometido a la autoridad de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este texto es un texto que cuando usted lo lee cuidadosamente parece que de repente cambia de un tema a otro tema. Pero vamos a mirarlo despacio y usted va a ver que el hilo se mantiene. Cuando Mateo escribe las palabras del Señor Jesucristo, está manteniendo el mismo enfoque en todo lo que Él dice. Cuando empezamos aquí, dice en el verso 7, mientras ellos se marchaban, está hablando de dos discípulos de Juan que vinieron a preguntarle a Jesús, ¿eres tú? Juan les mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o habremos de esperar otro? ¿Sí? A otra persona. Entonces dice, cuando ellos se marcharon, está refiriéndose a ellos. Dice que comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Las multitudes están allí porque cuando el Señor Jesucristo contestó a Juan la pregunta que le mandó a hacer, vimos el texto paralelo en Lucas hace 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás, donde dice que cuando ellos hicieron esa pregunta, Jesús sanó a los enfermos,
le dio vista a los ciegos, le dio el oído a los sordos, resucitó muertos. Dice que hizo un montón de milagros allí. Y le dijo, vayan, díganle a Juan lo que ustedes ven que está sucediendo, que es el cumplimiento de una profecía en Isaías, donde afirma que Jesucristo es el Mesías. Entonces, con sus obras, Jesucristo afirma eso, afirma a Juan. Entonces hay una multitud, porque de todas partes en Capernaum, que es el área donde el Señor está ministrando, venían multitudes, porque oían que Jesús sanaba a los enfermos. Es más, se cree que Jesús prácticamente erradicó las enfermedades de toda esta región, porque dice que todos los enfermos eran sanados. Ese es el contexto de lo que está sucediendo aquí. Y cuando ellos se van a llevar el mensaje a Juan, el Señor Jesucristo se voltea a la multitud y empieza a dar su referencia acerca de Juan el Bautista. Ese es el enfoque que mantiene aquí. Entonces esa pregunta que Juan hizo genera este discurso, esta explicación que el Señor da, y tal vez dentro de la multitud, como supieron públicamente que Juan preguntaba, ¿eres tú el Mesías? ¿O hay que esperar a otro? Juan dudó. Entonces puede que dentro de la multitud había gente que pensó, bueno, si Juan está dudando, ¿es este verdaderamente el Mesías? Entonces Jesucristo, cuando responde con los milagros y pasa aquí a hablar con la multitud, responde con los milagros para afirmar a Juan y empieza a hablar a la multitud de quién es Juan. Y da testimonio de que Juan es el que la Escritura decía que él era. Entonces, versos 7 al 10, lo voy a leer de nuevo. Dice, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Hay varias preguntas que Jesucristo hace aquí. Esto es lo que se llama preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que la respuesta es no, o la respuesta puede ser sí, en este caso es no, es obvio. Se está haciendo la pregunta no esperando una respuesta de la audiencia, sino para enfatizar un punto, para marcar, hacer más claro un punto. Entonces Jesucristo hace esas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, si es retórica, la respuesta es no. No salieron a ver una caña sacudida por el viento. Juan, lo que Jesucristo quiere decir, Juan no es vacilante en su compromiso, como lo sería una caña movida. Caña movida por el viento, a lo que se refiere el Señor. En este terreno, no sé si ha visto a veces al lado de los ríos, crecen unas plantas que crecen altas, pero el viento las mueve y según donde va el viento, así están todas dobladas. O si el viento va para el otro lado, están dobladas para allá. Así es la comparación que Jesús hace. Juan no es alguien así. No es alguien que un día te dice, oh sí, está a este lado. Y al otro día te está diciendo, oh no, está al otro lado. O viene todo viento de doctrina y es movido para allá, viene una doctrina nueva, viene movido para allá, viene una nueva diferente, es movido para allá. No, está diciendo, Juan es un hombre firme, es un hombre que no duda en ninguna de sus convicciones. Es un hombre que puede convencer a otros porque él mismo está convencido. Él no es como una caña, es decir, movida por el viento. Es una persona que es como una caña movida por el viento. Es una persona que no puede convencer a nadie porque él mismo no está convencido de nada, no sabe. Los falsos maestros, es típico de ellos, les preguntan, ¿tú crees que un musulmán puede ir al cielo? ¿Cuál es la respuesta típica de un falso maestro? I don't know, yo no sé, yo no soy juez, eso le queda a Dios. Y sacan todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna convicción de nada, no enseñan nada, no saben nada. Juan no es así. Cuando Juan preguntó en los versos anteriores si Jesús era el Mesías o había de esperar a otro, Juan no estaba cuestionando a Jesús, sino que buscaba ser afirmado por Jesús en su fe. Jesús le responde, lo afirma, ¿sí? Y esa declaración genera todas estas preguntas para ayudar ahora a la multitud
a ser afirmados en su fe, en lo que Dios ha hablado a través de Juan. Juan no dudó más. La respuesta del Señor está afirmando que Juan no dudó más. ¿Cómo sabía Jesús que Juan no iba a dudar más? La palabra dice que Jesús conocía los corazones de las personas. Él sabe lo que va a pasar con Juan en la cárcel cuando él escuche las noticias. Y por eso lo está afirmando. Y el concepto que Jesús tiene de Juan el Bautista es el más alto. La recomendación que Jesucristo está dando de Juan el Bautista es la más alta que hay. Así que Juan no es como una rama que mueve el viento. La segunda pregunta, verso 8. ¿Más que saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Tampoco, él no era un hombre de ropa fina, como los que viven en los palacios. El vestido de Juan, ¿cómo era? Piel de camello. El cinturón que usaba era un cinturón de cuero. La descripción que da de Juan, no piel de camello como algo fino. La piel así, a lo bruto, como se la quitan a un camello, así la usaba él. Y el cinturón de cuero, algo rústico, no un cinturón con una hebilla bonita y allí la figura de una herradura o algo así, no, un cinturón amarrado allí para sostener su vestido. Juan era un hombre áspero. Juan vivía en el desierto, comía langostas con miel, esa era su dieta. Juan no era un hombre bien vestido, comiendo en los mejores restaurantes cada semana, vistiéndose con las mejores ropas, yendo al mall, comprando su ropa, mandándola a hacer para él. No es como los hombres que tienen que hacerse el manicure y se pintan no sé qué cosa para proteger las uñas, preocupado por su cabello, manos delicadas. Ese no es Juan. Juan era un hombre áspero, un hombre del desierto, y él allí predicaba. Él bautizaba en el Jordán y llamaba a los fariseos. Y cuando los llamaban, no les decía, hey, what's up? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno que vinieron al desierto a escuchar el mensaje. Juan les decía, camada de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Juan no es una rama que se dobla y que tiene temor de decir la verdad y confrontar el pecado con los que está llamando a arrepentirse. Juan era un hombre de ropas finas y de mucha educación y que no era capaz de hablar como tenía que hablar, con la fuerza y la autoridad que él necesitaba hablar. Juan es un hombre firme. Jesucristo, al hacer estas preguntas, está dando un testimonio alto del Señor Jesucristo y está usando ilustraciones que esas personas en ese contexto entienden perfectamente. Y ahorita voy a hacer un resumen de estas tres cosas que el Señor dice para ver exactamente qué confrontaba el Señor al usar esto. Juan era exactamente lo opuesto a estas dos ilustraciones. Su manera de vivir y su apariencia eran una protesta abierta al sistema religioso de las apariencias y de la hipocresía de la religión de los judíos. En su manera de vivir, Juan estaba denunciando ese sistema perverso de puras apariencias que alejaba a Israel de la ley de Dios que les había dado por medio del Mesías. La manera de vivir de Juan se llama austerismo. Austerismo es cuando una persona se limita. Juan se limitaba en todo lo que tenía muchas limitaciones. Pero su austerismo o sus limitaciones no era para buscar un beneficio propio, como mucha gente hoy piensa. O tengo que ayunar porque así me va a ir mejor. O no me voy a poner esto porque así, o se meten se recluyen como los monjes, para no estar contaminados con el mundo, pero todo lo que buscan es un propósito personal. Juan no estaba haciendo eso. Juan estaba denunciando con su manera de vivir un sistema corrupto que alejaba a las personas de Dios. Hay unos que se torturan procurando cumplir mandas, todo es buscando un favor. Juan no estaba así, la Biblia no apoya eso. Otros se limitan de comer carne o hacer algo que les gusta, pues buscan ganar para sí gracia o favor delante de Dios. No, Juan no iba a hacer eso. Juan no tenía esa motivación. Su apariencia, su comida, su manera de vivir y su manera de hablar eran un mensaje claro. Toda la vida de Juan,
Todo en él era un mensaje expuesto. Todo en la vida de Juan coincidía con lo que él predicaba. Juan dedicó todo lo que él tenía, todo lo que él era, para preparar el camino del Mesías. Tercera pregunta, verso 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Esta es la única respuesta que sí. Sí, os digo. Y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Juan era un verdadero profeta. Juan proclamó el mensaje de Dios. El verdadero profeta proclama el mensaje de Dios, parecido como un pastor o un predicador. ¿Cuál es su parte? Proclamar la palabra de Dios, no sus ideas, no sus sueños, no sus visiones o sus imaginaciones, pero la verdad de Dios. Fuera de la verdad de Dios no hay mensaje, porque lo único que puede cambiar es la palabra de Dios. Y Juan era un verdadero profeta, porque Juan llevaba el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios demandaba arrepentimiento de todos sus oyentes, confrontaba el pecado de la audiencia. Así es el mensaje de Dios. Y dice el Señor que era más que un profeta, porque en él se cumple Malaquías 3.1. Se profetizó de este profeta, Malaquías 3.1, se cumple en él. Mire, Malaquías 3.1, vamos a mirarlo allí, la profecía que habla de él. Y es bien interesante que Israel no tuvo ningún profeta desde que termina el Antiguo Testamento hasta que comienza el Nuevo Testamento. Y pasan 400 años entre el último de los profetas y Juan el Bautista. Malaquías 3.1 dice: aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Y la parte donde dice el mensajero delante de su faz, que preparará el camino delante del Señor, el testimonio del Señor Jesucristo acerca de quién Juan es, está afirmando el cumplimiento de esta profecía. Es decir, Juan verdaderamente preparó el camino del Señor. Juan no se exaltó así. Juan no era un hombre famoso porque llamaba la atención hacia él. Todo lo que Juan hacía llamaba la atención hacia Jesucristo. Lo que un predicador hace, mirando un paralelo aquí, cuando predica la palabra, no llama la atención hacia sí, está llamando la atención hacia Cristo. Es decir, está preparando a su audiencia para que se arrepientan por la confrontación que la palabra trae, para que sus corazones estén listos para lo que Jesucristo quiere hacer en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Igual los que no conocen al Señor. Eso es ser un verdadero mensajero del Señor. Juan es un verdadero mensajero del Señor. Es más, era el mensajero personal del Señor Jesucristo. Es más, Juan era un heraldo. Un heraldo era un hombre que iba por las calles anunciando la venida del rey que venía atrás de él, preparando al pueblo para que salieran a escuchar a su rey. Es decir, el heraldo conoce al rey. El heraldo es alguien confiable para el rey. El heraldo es una persona que está cerca del rey. Así era Juan. Por eso el Señor Jesucristo dice: un profeta sí, pero les digo más que un profeta. Porque todos los profetas anhelaron ver, dice Pedro, anhelaron ver las cosas que venían, pero nunca las vieron. Juan sí. Juan profetizó del Señor Jesucristo, anunció el camino del Señor Jesucristo, vio al Señor Jesucristo. Marcos, cuando habla de esto, combina Malaquías 3.1 e Isaías 43. Mire, y miremos Isaías 43, que es un texto precioso en la Biblia, el capítulo 40 de Isaías, cuando habla de la grandeza del Señor. Y dice así, Isaías 43, una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Donde no había camino, donde no había una audiencia para el Señor,
Juan el Bautista, después de 400 años de silencio de parte de Dios, fielmente viene y prepara el camino del Señor. Regresemos a nuestro texto base, Mateo 11. Acuérdese, siempre vamos a regresar allá a Mateo 11. Ese es el texto que estamos estudiando. Vamos al verso 11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ningún hombre, de acuerdo al testimonio del Señor Jesucristo, hasta ese punto, ni siquiera Adán, ni Abraham, ni Moisés, ni Josué, ni David, ni Daniel, ni Isaías, ni Jeremías, ni ninguno de los grandes hombres del Antiguo Testamento fue tan grande como Juan el Bautista. Y esta declaración que Jesucristo da de Juan no es una opinión de una persona, es Dios hablando acerca de Juan. Es como cuando usted lee el libro de Job, dice Dios testifica acerca de Job. Y dice, este es un hombre perfecto delante de mí. Está hablando de un carácter completamente sumiso al Señor. Dios da testimonio de él. Aquí Dios, Jesucristo hombre, da testimonio de Juan el Bautista. Nadie ha cumplido la labor que Juan cumplió. Nadie ha tenido entre todos los profetas el privilegio de conocer personalmente al Mesías, de bautizarlo, de preparar personalmente el camino para el Señor, de ser testigo ocular cuando en el bautismo en el río Jordán se manifiesta la Trinidad, se abren los cielos, se oye la voz del Padre, Dios el Padre, diciendo este es mi Hijo amado, en el cual tengo mucha complacencia, siendo testigo ocular de que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo. Ningún profeta tuvo ese privilegio. Por eso el Señor Jesucristo dice, sí, es un profeta, pero les digo, uno más que un profeta. Él es el heraldo del Señor Jesucristo. Y todo esto en conjunto con el carácter de Juan, como lo describe esta narrativa, está en línea, ¿sí? Estos versos anteriores. Y dice el Señor, sin embargo, después de que habla de la grandeza de Juan, es más que un profeta, es el mayor de todos los hombres que ha nacido. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Usted lee este texto. Si usted lo lee así nada más, dice, ¿cómo se está contradiciendo el Señor? Juan, ningún hombre nacido de mujer es mayor que Juan, él es mayor que Adán, mayor que Abraham, mayor que todos los patriarcas, mayor que todos los profetas. Pero después dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está cambiando el tema el Señor? ¿Se está saliendo? No, lo que Jesucristo está haciendo aquí es una distinción entre la labor de un hombre fiel a Dios, aquí en la tierra, en relación con el reino y la posición de un hombre que entra al reino de Dios. La diferencia es esta: el carácter de Juan y sus obras no son comparables con el privilegio de estar en el reino de Dios. Todos los que entran al reino de los cielos están en una condición infinitamente superior que los que están camino al reino de los cielos. Una ilustración para ayudar a aclarar un poco esto. Hablando con alguien acerca del cielo hace unos años, estaba en una conferencia en otro lado, estábamos hablando del cielo, que hablar del cielo es normal entre creyentes, es común entre creyentes hablar del cielo, donde está nuestra esperanza en Cristo Jesús. Estábamos hablando del cielo. Esta persona decía, cuando yo esté en el cielo, voy a ver al apóstol Pablo y voy a correr y le voy a preguntar, Pablo, tengo preguntas para ti, ¿por qué escribiste esto? Yo le decía, wow, qué interesante. Y me quedé pensando, ¿cuál sería la posición de un creyente en el cielo cuando vea a Pablo en el cielo? Y le dije, ¿sabes qué? Si yo veo a Pablo en el cielo, yo le preguntaría, ¿tú en el cielo? Tú eres un criminal. Tú perseguías a la iglesia del Señor. Eras un blasfemo. ¿Cómo es que tú estás en el cielo? Esa es la perspectiva correcta. Porque Pablo no es mayor que el más pequeño en el reino de los cielos por su carácter y por sus buenas obras, sino que por la gracia de Cristo es entrado en el cielo y eso le da su valor.
Eso lo hace superior a cualquier persona en su carácter, en sus obras. Así es. En el cielo nadie es mayor que nadie. Los galardones y las coronas que los creyentes fieles reciben en el cielo de parte del Señor como premios por lo bueno que hacen, la obediencia al usar su salvación para exaltar al Señor aquí en la tierra, van a ser usadas esas coronas para tirarlas a los pies del Señor, para adorarlo a Él, en señal de adoración, en señal de reconocimiento que Él hizo esa obra en ese creyente, le dio la capacidad, le dio la fe, lo instruyó, le dio el poder, lo habilitó para que hiciera todas estas obras, para que recibiera este galardón. El que recibe la gloria es Cristo Jesús. Entonces Jesucristo está usando al hombre más grande en la tierra y lo está comparando con el hombre más pequeño en el reino de los cielos y diciendo, ¿quién verdaderamente es superior? No está por eso poniendo menos el testimonio de Juan, para nada, pero está poniendo por encima la gracia de Dios, la bondad de Dios, al llamar a los hombres al reino de los cielos. Así que la perspectiva correcta del reino de los cielos se mantiene aquí, en medio del hilo que lleva esta conversación del Señor Jesucristo con las multitudes. Está centrado mucho en el reino de los cielos. Lo que pasa es que Juan el Bautista jugó un papel tan importante y era tan necesario que esta multitud escuchara verdaderamente quién era Juan el Bautista, porque si ellos creían quién era Juan el Bautista, ellos iban a creer que Jesús era el Mesías y entonces tendrían salvación. Es bien importante lo que el Señor está hablando aquí. Entonces, a comparación con el cielo, lo único exaltado es Dios, solamente Dios. Efesios 2, versos 8, 9, 10, que un grupo aquí de la iglesia se lo sabe de memoria, habla de esto cuando dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pero es un don de Dios. Voy a leerlo. Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es como que una persona puede tener mucha fe, y como tuvo tanta fe y creyó, entonces esa persona es salva y ahora está en el reino de los cielos. ¿Quién recibe la gloria allí? Esa persona, porque tuvo mucha fe. Pero Pablo dice, ni es por obras, ni es por una fe personal, porque aún la fe es un regalo de Dios. Dios te da la fe. Yo estaba orando en estos días, ayer, diciéndole, Señor, gracias por la fe que me diste para poder creer en ti, para poder tener la salvación y la vida eterna que tú ofreces en Cristo Jesús. Cuando celebramos la Santa Cena, el enfoque de los elementos que hay en la Santa Cena, que son símbolos simplemente, el pan y el jugo de uva, es la obra de Cristo. El que es exaltado es Cristo y en su obra tenemos entrada al reino de los cielos. Es lo mismo que Jesús está enseñando cuando dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Jesús exalta la gloria del cielo, exalta la obra de Dios sin dejar de afirmar el buen testimonio de Juan el Bautista. Así que Juan igual necesitaba de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para ser un ciudadano del reino, y Jesucristo se la dio. Dice la palabra que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de Elizabeth, su madre, así que asumimos que Juan era salvo. Es una obra que Dios hizo en él. Y la razón por la que Jesús hace estas preguntas retóricas, acuérdese, ¿es una caña? No, no es una caña. ¿Es un hombre bien vestido? No, no es un hombre bien vestido. ¿Es un profeta? Sí, pero más que un profeta. Las preguntas llevan este propósito. La caña representa la duda. Así enseñaban los fariseos. Los fariseos, cuando enseñaban, al final como que cuestionaban lo que habían enseñado. No lo afirmaban, como que lo cuestionaban. Cuando Jesucristo enseñaba, decía en arameo, amén, amén,
quiere decir de cierto os digo. Nosotros lo usamos al revés, lo usamos al final, porque hay unas oraciones que lo traen, pero Jesucristo lo usaba al principio. Cuando decía amén, amén, de cierto les digo. Es decir, esto así es, lleva una sola dirección. No es una doctrina que se va a mover para acá y para allá, así es. Entonces Jesucristo, al usar el ejemplo de la caña, está afirmando que Juan tiene ese mismo carácter cuando enseña con autoridad, no como los fariseos y los escribas. El hombre bien vestido tiene que ver con las vestiduras especiales que usaban los fariseos, y lo vamos a ver más adelante allí en Mateo. Como ellos hacían sus vestidos más largos, se ponían una cosa aquí en la frente para hablar de santidad, todo era aparente. Pablo no necesitaba eso, Pablo lo denunciaba porque no buscaba la gloria de los hombres. El profeta, que sí es acertado cuando habla de él, enfatiza afirmando que Juan traía el mensaje de parte de Dios, no como los fariseos y los escribas, que ellos traían su propia interpretación de la ley de Dios en lugar de traer la ley de Dios. Ya lo estudiamos en Mateo 5, 6 y 7, cuando Jesucristo da el sermón del monte. Y así enfatiza el Señor cómo Juan ha denunciado todo esto, afirma su ministerio, su llamado, su fidelidad con Dios. Juan entonces es el cumplimiento de las profecías en cuanto a la venida del Mesías. ¿Les gusta lo que el Señor Jesucristo dice de Juan? Yo admiro lo que el Señor Jesucristo está diciendo de Juan el Bautista. Y pienso, ¿qué diría el Señor de mí? ¿Cuál es el análisis que el Señor presentaría de mi vida? ¿Con qué me compararía el Señor? Y usted debe preguntarse, ¿qué dice el Señor de mí? ¿Cuál es la opinión de Dios hoy acerca de mí? ¿Cómo mide el Señor mi caminar con Él? ¿Qué represento yo en el reino de Dios? ¿Cuál es mi parte? Juan fue fiel y el Señor lo exaltó porque fue un hombre fiel. 400 años de silencio, el que tenía que venir tenía que hablar de velas de parte de Dios, y Juan lo hizo. Verso 12, regresemos a nuestro texto base, Mateo 11. Mateo 11, verso 12. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Hace una pausa usted allí cuando lee este texto. Y dice, wait a minute, está hablando que Juan el Bautista es el hombre más grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Después empieza a usar las palabras violencia. Cuando usted mira el término en griego, ¿es eso, violencia y violentos? ¿Cómo se usa esta palabra? ¿Por qué el Señor está hablando de esto? ¿Quiere decir entonces que cambió el tema y ahora está hablando que para entrar al reino de los cielos hay que ser una persona violenta? ¿Hay que ser una persona como hacen los musulmanes? Si no crees, te mato. ¿Y es una religión de muerte, de violencia? No, Jesucristo no está hablando de eso. Jesucristo no está cambiando el tema tampoco. Cuando habla del más pequeño en el reino de los cielos, después dice los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, mantiene el mismo hilo, es el mismo tema que el Señor está tratando allí. No se está saliendo. Y está hablando como el reino de los cielos está relacionado estrechamente, obviamente con el carácter de Cristo, pero con el carácter de los que entran allí, por eso presenta el carácter de Juan. Todo esto bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Así que la frase de este verso tiene que ver con el mismo tema. Mantener el mismo contexto nos ayuda a entender a qué se refiere el Señor. Es una parte difícil de interpretar. Cuando usted lee diferentes comentaristas, unos dicen que se está refiriendo que el reino de Dios sufre violencia. Sufre violencia se refiere a que Juan el Bautista está en la cárcel, está sufriendo violencia de parte de Herodes. El Señor Jesucristo acaba de predicar en el capítulo 10 que los discípulos van a sufrir violencia, van a ser perseguidos. Y después Jesucristo es entregado en manos de los judíos y sufre violencia cuando muere en la cruz. Pero no puede estar hablando de eso, porque en el verso anterior dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Está hablando del reino de los cielos, está hablando de entrar al reino de los cielos, y está hablando que los que entran en el reino de los cielos lo hacen de una manera violenta. ¿Pero a qué se refiere? Miremos un texto que es paralelo, Lucas 16, 16. Nos va a ayudar a entender o a interpretar correctamente este texto de una manera más clara. Lucas 16, 16.
Y Lucas está hablando de lo mismo. Dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Y esta es la misma expresión. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Los violentos son los que lo arrebatan? Los violentos son los que están comprometidos con Dios. Yo hablé un poquito de violencia en este contexto. Violencia, para nosotros el problema es la palabra, porque es un contexto muy negativo. Es como ir y dañar a otra persona a la fuerza, pero no está hablando el Señor de eso. Está hablando de ser violentos, es decir, en el sentido de la disposición, del compromiso, de la entrega al Señor Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz quiere decir estar dispuesto a morir por Cristo, es decir, estar dispuesto a lo que sea. El precio por seguir a Jesús es la vida. Lo hemos visto desde el capítulo 10, mantiene el mismo curso, el mismo hilo. El Señor enseña que un discípulo no es uno que es llamado como part-time, o uno que es discípulo del Señor cuando le queda tiempo en medio de todas sus ocupaciones, o es uno que por ahí medio considera si le puede servir al Señor, a su iglesia. No, el Señor Jesucristo presenta las características de un verdadero discípulo en Mateo 10 diciendo que ellos dedican su vida, que ellos dedican su todo. Usa a Juan el Bautista para mostrar un verdadero discípulo. Juan el Bautista vestía de una manera que protestaba contra lo que estaba sucediendo, comía de una manera que protestaba contra lo que estaba sucediendo, hablaba de una manera que protestaba contra lo que estaba sucediendo, una manera violenta de vivir, es decir, dentro de él hay una violencia que lo lleva, o una disposición, o un esfuerzo, o un sacrificio constante para estar en línea con lo que la palabra dice, honrando a Dios. Así es. Así son los que entran en el reino de los cielos. Sin dejar de decir lo que el Señor enseñó en las bienaventuranzas, que son los que son humildes, los que entran en el reino de los cielos, los que lloran, los que son pobres en espíritu. Claro que sí. Entonces un creyente que arrebata el reino de los cielos no es uno que usa violencia contra otra persona. Es uno que está en una disposición violenta dentro de sí mismo, de entregar todo para servirle al Señor. No le sirve a medias, pero se esfuerza. Por eso dije, cuando el Señor provee los medios, y no para caer en legalismo, porque no siempre se puede, ¿qué hacemos ante lo que Dios ofrece? Nos metemos en oración, en clamor, en súplica, pidiéndole al Señor que nos permita participar de lo que Él nos está ofreciendo para que crezcamos un pasito más en ser efectivos en el reino. De eso es lo que está hablando el Señor. El verdadero creyente no menosprecia al Señor ni su palabra. El verdadero creyente se autoexamina a la luz de las Escrituras. Su estándar es Cristo, se mide de acuerdo a Cristo, en lugar de diciendo yo leo más que este, yo sé más versos que este. Y vive enfocado en Cristo Jesús. Pablo dijo, una sola cosa hago, dejando todo atrás, procuro moverme hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Mi vida es una sola cosa, sé para dónde voy, sé lo que tengo que hacer, sé por qué me levanto cada mañana, sé por qué pienso, por qué hablo, por qué miro, por qué escucho. Eso es lo que está hablando aquí. Esos son los que arrebatan el reino de los cielos. Hay un término que escuché de un hermano hace años y decía, no los que son wishy-washy, es decir, como que sí, como que no. Y nos lleva a lo mismo, una caña movida por el viento. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su convicción de la verdad? ¿Una caña movida por el viento? Y eso lo demuestra, no en que usted pueda discutir, sino cómo vive usted la verdad de Dios o la niega. No es como un hombre bien vestido, de ese está preocupado solamente por lo que tiene aquí, cómo se ve, lo que puede acumular, su comodidad, su retiro, sus viajes, sus cosas aquí, sus compras, sus inversiones. ¿Cuál es el centro de su vida? Ese es el estándar que Dios está presentando. Es el único estándar, lo siento, pero no hay otro estándar. Somos medidos frente a este estándar. ¿Cómo estamos? Hay que hacer una autoevaluación, ¿cierto? Que lo hicimos antes de tomar la Santa Cena. Estas escrituras nos ayudan a hacer así. No puede ser violentos contra otras personas porque el Señor dice, si alguno te ofende, ponle la otra mejilla para que te den la otra bofetada. Son violentos en el sentido
como dedican todas sus fuerzas, toda su mente, todo su corazón a servir al Señor. Su nivel de compromiso es total. Se niegan a sí mismos, no en unas cosas, pero en todo. Toman su cruz, no unos días y otros días no, y depende de cómo se sienten, sino siempre. Y caminan siguiendo al Señor Jesús. Es profundo lo que el Señor está hablando aquí. Es importante cuando el Señor usa a Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista, para enseñar lo que le está enseñando a las multitudes. Ahora nosotros lo estamos recibiendo. Verso 13, 14, regresemos a nuestro texto base de Mateo 11. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, que había de venir. Jesucristo les habla a ellos de Elías. Los judíos consideran a Elías el mayor de los profetas. Elías es el profeta que no murió, dice la palabra que el Señor se lo llevó al cielo. Entonces ellos, cuando hacen sus ceremonias de circuncisión, cuando circuncidan a sus niños, ponen una silla vacía. Esta silla vacía representa la presencia de Mesías, de Elías, lo cual representa la fidelidad al pacto con Dios. Esos son símbolos que ellos usan. Cuando ellos celebran la Pascua y comen los elementos de la Pascua, cuando se reúnen a comer, tienen una comida especial, que tienen ciertos rituales especiales, están todos los asientos de la familia en la mesa, pero hay una silla que está vacía. Esa silla representa a Elías, es decir, que Elías puede llegar allí. Ellos tienen creencias, los judíos, que los fariseos recibían revelación de parte de Elías para la interpretación correcta de la ley, y de acuerdo a eso escribieron el Talmud y el Mishnah, que son documentos que ellos sacaron para interpretar la ley. Obviamente eso es incorrecto, pero lo que quiero decir es, cuando usted estudia históricamente quién es Elías para Jerusalén, para Israel, para los judíos, es un personaje súper importante, súper importantísimo. Y la creencia de ellos, de acuerdo a Malaquías 3.1, que ya lo leímos, y Malaquías capítulo 4 también al final, es que Elías iba a venir justo antes de que viniera el Señor Jesucristo. Él venía justo antes de que viniera el Señor Jesucristo. Tal vez, por esa razón el Señor usa esto, conectado con la pregunta que hizo Juan, ¿eres tú el Mesías? O habremos de esperar a otro. Tal vez Juan no estaba dudando de Jesús, sino de él. Tiene que venir otro antes, que sea como Elías, para que entonces venga el Mesías. Pero Jesucristo les está diciendo, si queréis aceptarlo, Él es Elías. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es la persona que Dios escogió. Él es mi heraldo, el que preparó el camino. Y si ustedes lo aceptan a Él, como Elías, Él dice, si queréis, entonces ellos van a aceptar a Jesús como el Mesías. Y la semana entrante vamos a ver en lo que continúa aquí, que la gran mayoría de ellos no lo aceptaron. Ellos siguieron encerrados en su propia creencia. Y el Señor Jesús les está dando la oportunidad aquí para que se arrepientan. Miren Lucas 1, 15 al 17, donde el ángel le anuncia al papá de Juan el nacimiento de su bebé, Juan y Elizabeth, a Zacarías. Y las palabras del ángel como coinciden con lo que el Señor está diciendo. Lucas 1, del 15 al 17. Porque él, hablando de cuando nazca Juan, él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor. Él hizo el voto de los nazareos por toda su vida. ¿Sí? No beberá vino ni licor. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, lo cual sucedió cuando María visitó a Elizabeth. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él, y aquí está la explicación, en el espíritu y poder de Elías. Es decir, no era Elías el que tenía que venir, sino un profeta que venía en el espíritu y en el poder de Elías. ¿Y para qué? Aquí dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista
Es Elías en ese sentido, el que ellos esperaban y el que es tan importante para ellos. Volvamos a nuestro texto base, Mateo 11, y vamos a terminar con el verso 15. En el verso 15, el Señor Jesucristo dice: el que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Hasta aquí, Juan es afirmado como el heraldo del Mesías. Cristo está anunciando que Él es el Mesías y lo está afirmando al afirmar a Juan. Y al decir el que tiene oídos, que oiga, les está diciendo básicamente: les he ofrecido el reino de los cielos. Les he presentado toda la evidencia. He testificado del plan de Dios y de la verdad de cómo Dios preparó todo para que todos ustedes, volviendo a la ilustración del más pequeño en el reino de los cielos, puedan entrar al reino de los cielos y sean aún mayor que Juan el Bautista. El que tiene oídos, que oiga. La evidencia está delante de ustedes. La palabra es verídica, la instrucción viene de Dios, el texto nos habla del plan de Dios. Ustedes, yo les digo a ustedes, como Jesús dijo, ¿cuál es su decisión? ¿Qué tipo de oído está prestando usted al mensaje, a la evidencia que se le está presentando? El que tiene oídos, que oiga, dice el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y da una advertencia. Si alguien decide no escuchar, viene juicio contra esa persona. Así es la palabra del Señor. El punto de todo el mensaje tiene que ver con entrar al reino de Dios. Y el Señor usa a Juan para ilustrar todo esto. El Señor Jesucristo lo ha hecho posible. Él ha puesto todo para que así sea. Él ya hizo toda la obra. El que tenga oídos, que oiga, es la invitación para creer. Juan fue el más grande de todos los hombres, ninguno como él. Pero el que entra en el reino de los cielos, el más pequeño, es más grande que él. Para el que cree, son todas las promesas. Para el que cree, es la paz que Dios ofrece, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para el que cree, viene una libertad total, no hay cadenas. Para el que cree, recibe el perdón de los pecados. Para el que cree, tiene la garantía de la vida eterna, una vida llena de esperanza, donde puede mirar con seguridad hacia el futuro. Es una nueva ciudadanía. Es la garantía de vivir por siempre con el Rey del reino de los cielos, con Jesucristo el Mesías. El que tenga oído, que oiga. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos así el mensaje de hoy? Poderosa palabra, la palabra del Señor. Poderoso cuando el Señor Jesucristo habla. Hay que prestar atención a sus palabras. Hay que abrir el corazón, hay que postrarse ante el Rey y aceptar, creer lo que Él nos deja conocer aquí tan claramente. Padre, gracias por lo que nos permites conocer, admirar un poco de la vida de Juan y cómo tú no enfocas tu testimonio meramente en el hombre, pero exaltas la obra tuya para los que entran en el reino de los cielos. Aprecias el carácter de Juan, lo afirmas, afirmas el cumplimiento en obediencia al ministerio que le fue dado y afirmas igualmente que tú eres el Mesías. De nuevo, tú estás predicando del reino, Señor. De nuevo, tú estás llamando a tu audiencia, a las multitudes, para que vengan y tengan esa paz, ese perdón, esa vida eterna en Cristo Jesús. Señor, oramos. Los que ya estamos en la fe, ayúdanos, Señor, a recordar que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, a tener una vida completamente doblegada ante ti, Señor, a no conformarnos con menos, así como Juan lo hizo, así como Pablo lo hizo, así como Job en el Antiguo Testamento lo hizo. Y para los que no están en la fe, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, que puedan entender que no hay ninguna obra que puedan hacer, nada hay en usted que le califique delante de Dios. Todo le descalifica, pero Dios le ofrece en Cristo Jesús
el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna, una nueva ciudadanía en el cielo. Si usted cree, si usted se arrepiente y cree, oramos, Señor, que así sea, que tú des esa fe para creer. Padre, ese don para poder venir a ti, oh Dios. En el nombre de Jesucristo oramos creyendo y te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.